Nuevos allanamientos en la sede de Semilla a cargo del Ministerio Público. El edificio fue rodeado por policías y el juez Freddy Orellana pidió documentos a Bernardo Arévalo. Este proceso de elecciones ha registrado más incidentes de violencia y conflictividad que el de 2019, según el último reporte de la misión de observación de Guatemala. Más de 100 personas fueron diagnosticadas con dengue clásico en Joyabaj, Quiché. 2 han sido hospitalizadas. Autoridades de salud luchan por erradicar su enfermedad. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Hoy viernes ya nos encontramos en la antesala del fin de semana y tenemos mucha información de carácter nacional e internacional que compartir con usted. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. De inmediato iniciamos con las noticias. Y momentos tensos en el allanamiento que se realizó en el Tribunal Supremo Electoral, del que vamos a hablar más adelante. Como le comentaba, segunda vez el Ministerio Público allana las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral el jueves. El Tribunal Supremo Electoral respondió presentando un amparo a la Corte de Constitucionalidad en contra de 7 funcionarios públicos por la amenaza de que se vulnere el Estado de Derecho y no se garantice el ejercicio de sus funciones con miras a la segunda vuelta. Pasada la 1 de la mañana de este viernes, el Tribunal Supremo Electoral accionó en la Corte de Constitucionalidad mediante un amparo en contra de 7 funcionarios luego de varias acciones comandadas por el Ministerio Público, entre las que se incluyen 2 allanamientos a instalaciones del TSE. El amparo fue presentado en contra de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, así como de la presidenta del organismo judicial, Silvia Patricia Valdés, sumado a los ministros de Gobernación, Defensa y Finanzas, así como el director de la PNC y el procurador general de la Nación. El TSE denuncia que hay una amenaza inminente de vulnerar el Estado democrático de derecho del país al no garantizarse el ejercicio de las funciones del TSE para el desarrollo del proceso electoral, por lo cual pidió que los denunciados se abstengan de emitir órdenes que se opongan al acuerdo en el que se oficializan los resultados de la primera vuelta y que dan paso al segundo balotaje que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral ve riesgo en alternabilidad del ejercicio de la presidencia, así como en los principios de legalidad y sujeción de la función pública, al igual que la libertad, la certeza jurídica y la paz del país. Inicialmente el TSE había incluido en el amparo al procurador de los derechos humanos José Alejandro Córdoba Herrera, pero luego se desistió ya que a su criterio no tiene legitimación pasiva en la acción legal. En una carta abierta a la población, los magistrados del TSE manifestaron que la intención es garantizar la pureza e integridad del proceso electoral. El jueves, tras los allanamientos, el TSE demandó al Ministerio Público respeto y además destacó que sus acciones no son congruentes y provocan un ambiente adverso a la legalidad. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Varios partidos políticos respaldaron al Tribunal Supremo Electoral este viernes luego de las acciones del Ministerio Público y varios de ellos se mostraron a favor del amparo presentado por el tribunal en contra de varios funcionarios públicos. La reunión semanal del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral con los fiscales nacionales de los partidos políticos sirvió este viernes para que varias agrupaciones mostraran su respaldo al TSE, derivado de las acciones emprendidas por el Ministerio Público, y algunos llamaron al resto de partidos a dejar el silencio y pronunciarse. Un llamado de atención a todos, muchachos, somos partidos políticos y hemos estado autistas en este proceso. No hemos dicho absolutamente nada de lo que está pasando cuando es nuestra responsabilidad. Tanto la UNE como Semilla, que son los 2 partidos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta, respaldaron al TSE. Acuerparlos a ustedes como magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también a los miembros del Registro de Ciudadanos por este ataque malicioso, totalmente espurio y fuera del marco legal y constitucional que hemos observado. Efectivamente, nosotros respaldamos todo lo que tenga que ver con la democracia, respaldamos la institucionalidad, respaldamos todo lo que verdaderamente nos lleve a una transición el 14 de enero del 2024, y yo creo que la única vía es esta, la democrática. No
podemos pensar en que pueda haber alguna situación de rompimiento constitucional ni nada de eso. Otros fiscales también mostraron su postura en torno al tema. Como partido político vemos con preocupación el amparo presentado por los magistrados. Uno, porque no se está dando la certeza sobre el proceso electoral. Ahorita ya hay intentos de impugnar también lo que son las adjudicaciones, ¿verdad? Que ya estamos en la etapa del proceso electoral. Sin embargo, en el caso del oficialismo no deja clara su postura sobre el tema. Como respaldar cualquier organización pudo haber desarrollado esto. Nosotros en su oportunidad, haciendo uso de los mecanismos que establecen los marcos normativos, pues fuimos partícipes de presentar una acción constitucional de amparo. Entonces creo que cada partido político, inclusive ellos como autoridad, pues están en la libertad de poder hacer lo que ellos consideran que es lo correcto. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mediante un comunicado, la Corte de Constitucionalidad recordó que el amparo que otorgó la semana pasada en favor del partido Semilla dejó en suspenso la orden de anular su personalidad jurídica, como había ordenado el Juzgado Séptimo. La Alta Corte también hizo referencia a que con la resolución otorgó la protección solicitada y por lo tanto la orden del juzgado no afecta ni deja en suspenso el acuerdo donde se oficializan los resultados de la primera vuelta y se da paso al segundo balotaje el próximo 20 de agosto. Por último, la Corte expuso al Ministerio Público y al organismo judicial que la orden carece de efectos para suspender la continuidad y la conclusión del proceso electoral en el país, que sigue en firme para el próximo mes. Organizaciones de la sociedad civil se unen al rechazo de las diligencias de allanamiento del Ministerio Público en el Tribunal Supremo Electoral y las acciones legales contra funcionarios electorales y hacen una convocatoria para manifestar pacíficamente este domingo 23 de julio. Con flores en mano, diversas organizaciones de la sociedad civil condenaron las acciones legales de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público y del Juez Séptimo Penal en el marco del proceso electoral. Por ello, frente al Ministerio Público realizaron una conferencia en la que anunciaron acciones legales y llamaron a una caminata para manifestar su descontento el próximo domingo 23 de julio. Aquí representantes de organizaciones como la Alcaldía Indígena de Palín-Escuintla, el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central, estudiantes en resistencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y CODECA, calificaron de absurdo e intimidatorio el accionar del Ministerio Público. Realmente está en manos de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros esperamos que resuelva ya, que no dé alargue esta incertidumbre, no sirve para nadie. Hay muchas inconstitucionalidades. No puede ser que los mismos jueces que tenemos, la gente que maneja en materia de leyes este país, no conozca la legalidad. Es absurdo ir al Tribunal Supremo Electoral a allanar solo para averiguar si la magistrada tiene inmunidad. Además señalan que el TSE tiene autonomía y no puede estar siendo intimidado como está ocurriendo en este momento. Este juez es lamentable que haya estudiado Derecho Constitucional, no sé en qué universidad estudió, pero al parecer pasó en blanco esas clases, porque es fundamental. Al momento de estudiar el derecho constitucional no se puede violentar la ley. Y también le hacemos ver al pueblo de Guatemala que la ley electoral tiene rango constitucional. Es decir, no se puede modificar y no se puede venir y transgredir con una resolución de una ley de carácter ordinaria, una resolución que está contemplado dentro de la Constitución. La marcha del 23 de julio está prevista para comenzar a las 9 horas, partiendo desde la Plaza de Derechos Humanos, ubicada frente al Palacio de Justicia, hacia la sede de la Corte de Constitucionalidad, luego al Parque Central, Palacio Nacional de la Cultura y luego Casa Presidencial para culminar en el Ministerio Público. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez. Este día, autoridades indígenas de Sololá presentan querella contra autoridades del Ministerio Público, la FESI y a juez Freddy Orellana. Autoridades indígenas de San Pedro La Laguna y organizaciones de la sociedad civil de Santiago Atitlán, Santa Lucía Ototlán y San Pedro presentaron una querella en contra de la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la FESI Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana por los delitos de abuso de autoridad electoral, prevaricato, coacción electoral, resoluciones violatorias a la Constitución y violación a la Constitución. Las autoridades están pidiendo que se les retire el derecho de antejuicio y se proceda a una investigación inmediata. Estamos preocupados con la
manera en que se está dando este proceso electoral, porque está atentando contra el derecho democrático del país. Entonces está en peligro nuestra democracia. Se está violando el orden constitucional en Guatemala y esto es un atentado contra el pueblo. A los que son encargados de velar por la aplicación de las leyes, con sus actitudes ilegales, no sigan toreando al pueblo. Aseguran que se unirán también al paro nacional convocado para el lunes 24 de julio. Sin embargo, hacen un llamado tanto a la población para mantener la calma, así como a los actores que ellos acusan de atentar contra la democracia, a respetar las leyes. Es cierto que en Guatemala no tenemos leyes perfectas, pero al menos que respeten las leyes que están dadas, porque ya sabemos que la facultad del Tribunal Supremo Electoral es constitucional. Si se viola esa facultad delegada al Tribunal Supremo Electoral, se estaría echando por los suelos la democracia en Guatemala. Hacemos un llamado a las autoridades y también estamos haciendo un llamado a toda Guatemala para que estemos atentos. Si nosotros como guatemaltecos no vamos a defender este derecho, ¿quiénes otros pueden venir a defender? Calma, pueblo de Guatemala, pero atentos a la vez, porque no queremos que la democracia, casi construida durante 4 décadas, no se eche a perder. No venimos a pedir que se use la violencia, pero vuelvo a decir, existe la paciencia, pero el pueblo en cualquier momento puede perder la paciencia. ¿Y quién va a salir perdiendo? El pueblo. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez. Hablemos ahora de la violencia electoral. Este proceso de elecciones ha registrado más incidentes de violencia y conflictividad que el de 2019, según el último reporte de la Misión de Observación de Guatemala. Del 1 de enero al 8 de julio de 2023, la MOEGT recabó más hechos de violencia electoral que en los comicios de 2019. Sumó 100 hechos de pura violencia, que ocurre cuando hay enfrentamientos físicos entre personas, y 121 casos de conflictos, que se refiere a acciones de intimidación, presiones para conseguir votos u otras agresiones que no terminan en ataques físicos. En total hubo 221 incidentes. Junio fue el mes que registró más casos. Esto cumple con el patrón que ya hemos recalcado en todos nuestros informes, en donde a medida que nos acercamos al día de las elecciones, aumenta la cantidad de incidentes y cambia la forma en la que se expresa la violencia electoral o la conflictividad. Muchos de los casos que vimos previo a la elección, al 25 de junio, fueron principalmente asesinatos, intentos de asesinato y agresiones físicas. De acuerdo con expertos en seguridad electoral, la conflictividad desciende en el balotaje tradicionalmente. Sin embargo, la MOEGT duda de si estas elecciones seguirán esa tendencia. Probablemente esto puede cambiar, naturalmente por el contexto en el que se encuentra el país y la coyuntura política, especialmente frente a las decisiones del Ministerio Público y de la FESI, ¿verdad?, de ejercer una persecución directa, ¿verdad?, hacia el partido Semilla, que puede generar ciertas manifestaciones públicas que eventualmente, de acuerdo a la respuesta que dé el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, puede generar algún tipo de enfrentamiento. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y en sucesos, una persona sin vida fue localizada bajo el puente Huamilco, que estaba ubicada en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico, zona 18. Bomberos municipales atendieron la emergencia luego de que personas que caminaban en el lugar se percataran del cuerpo de un hombre de unos 65 años de edad. Agregaron que presentaba varios golpes en el cráneo, por lo que no se sabe si fue por la caída al fondo del puente o actos de violencia en su contra. Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se hicieron presentes al lugar para la investigación del caso. El cuerpo de un hombre fue localizado este viernes luego de 2 días de búsqueda en aguas del río Ciénaga, jurisdicción de Río Dulce y Zabal. Bomberos voluntarios informaron que durante varias horas el equipo de hombres rana lograron localizar el cuerpo sin vida de la persona que se había desaparecido, por lo que fue llevado a la playa pública para los trámites correspondientes.
En horas de la madrugada, un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico CA9 Sur, jurisdicción de Amatitlán, Guatemala. Testigos informaron que debido a que el conductor conducía a alta velocidad, perdió el control del tráiler e impactó con un camión de carga pesada. Autoridades de tránsito informaron que ambos carriles hacia el sur habían quedado obstruidos varias horas. Cuerpos de socorro indicaron que solo se registraron daños materiales. Mónica N., de 48 años, presunta integrante de la Mara 18, fue detenida en un allanamiento que Policía Nacional Civil realizaron en coordinación con el Ministerio Público en la colonia Ciudad Real 2, zona 12 de Villanueva, en cumplimiento a una orden de captura por el delito de extorsión, orden girada por un juzgado de Escuintla. Las investigaciones establecen que Mónica es presunta colaboradora de ese grupo delincuencial y se dedicaba a extorsionar a comerciantes de varios sectores de Villanueva, mientras que en el lote 397 y séptima calle, colonia Rosalinda, zona 3 de Escuintla, policías del departamento de Dipanda realizaron un allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, donde fue detenida Telma N., de 40 años, en cumplimiento a 2 órdenes de aprehensión por extorsión. Una colisión de un autobús y una ambulancia se registró en el kilómetro 64 de la ruta interamericana. Bomberos voluntarios informaron que en el lugar se atendió al piloto de la ambulancia, quien tenía golpes en diferentes regiones del cuerpo. Según testigos, el conductor del autobús extraurbano no respetó el paso de la ambulancia por conducir a alta velocidad y colisionó con el vehículo en la parte trasera. Continúa la Autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Hilux 4x4. Descuento Autoferia hasta 25,000 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! Vamos a noticias internacionales. El dictador nicaragüense Daniel Ortega criticó a la Unión Europea por haber insistido en que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asistiera a la reciente cumbre del bloque con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Con esta reunión de la Unión Europea con la CELAC querían meter al fascista, al nazi presidente de Ucrania. Estas declaraciones ocurrieron en un acto central de celebración de los 44 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Según el nicaragüense, la Unión Europea quería luego presentar una declaración sin consenso sobre Ucrania. Ortega afirmó que estas resoluciones deben tomarse por consenso y que si uno se opone, ya no pasa. Volcadura de un autobús que transportaba a migrantes en Costa Rica. Una veintena de personas resultaron heridas la madrugada del jueves luego del accidente ocurrido en la ciudad agrícola de Los Chiles. La Cruz Roja confirmó a la agencia de noticias AFP que a bordo había ciudadanos de Venezuela, Colombia, Haití y de Afganistán. Aparentemente procedían de Panamá y tenían la intención de cruzar a Nicaragua para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Los Chiles se ubica a unos 6 kilómetros del Paso San Pancho Las Tablillas, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. La NASA advirtió que el mes de julio será probablemente el mes más caluroso en cientos o incluso miles de años sobre la Tierra. Según las herramientas de monitoreo de la Unión Europea y de la Universidad de Maine en Estados Unidos, que combinan datos del terreno y satélites, este mes ya se han batido varios récords diarios de temperatura. Gavin Schmidt, climatólogo de la NASA, indicó que aunque algunas estimaciones difieren ligeramente entre sí, la tendencia del calor extremo es innegable. El científico indicó que estos efectos no pueden atribuirse únicamente al fenómeno del Niño, un evento climático recurrente vinculado al calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial que acaba de comenzar. Las advertencias de la NASA se producen en un momento en que varias regiones del hemisferio norte atraviesan una intensa ola de calor que ha provocado incendios y alertas sanitarias en varios países.
Asociaciones civiles dieron a conocer esta semana las cifras de presuntos abusos a migrantes por parte de funcionarios estadounidenses a lo largo de la frontera con México. Los detalles en el siguiente reporte desde El Paso, Texas. Fronteriza por los Derechos Humanos presentó un reporte anual de presuntos abusos a migrantes por parte de dependencias como la Patrulla Fronteriza, CBP, ICE, Policía Local y Estatal de Texas en el área de El Paso. Estamos viendo en realidad un ataque masivo a los derechos humanos en la frontera México-Estados Unidos y no hay ninguna consecuencia. El documento denominado El Estado de los Derechos Humanos y Civiles en Texas 2022-2023 enumera 177 presuntos abusos que en su mayoría involucran a agencias federales. La patrulla fronteriza, en los momentos más graves de la crisis humanitaria, estaba haciendo redadas en centros comunitarios, en refugios, en iglesias, en donde no debería ser. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza fijó su posición. CBP trabaja constantemente para mantener el más alto nivel de estándares profesionales en sus interacciones con todas las personas encontradas. Es importante entender que la agencia no puede actuar sobre ningún problema o acusación percibido a menos que se señalen a nuestra atención a través de canales formales. Vamos a mandarle el reporte y vamos a reunirnos con cada una de esas agencias porque lo que nos interesa es que ellos respondan, pero no solo respondan defendiéndose, sino que tienen que cambiar esa política que viola los derechos humanos y los derechos civiles aquí en la frontera. En caso de creer que se está cometiendo un atropello por parte de un agente de CBP, la dependencia invitó a presentar una queja en la página web help.cbp.gov, una plataforma lanzada recientemente que se encuentra en inglés y español. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Continúa la Autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Hilux 4x4. Descuento Autoferia hasta 25,000 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! El legendario letrero de Hollywood cumple 100 años. Como uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Los Ángeles, este imponente cartel ha presenciado un siglo lleno de historias cautivadoras. Stephanie Martínez nos da un recorrido a través del tiempo y nos muestra los eventos que han dado forma a este notable símbolo de la industria del entretenimiento. Stephanie Martínez, de La Voz de América, tiene los detalles desde Hollywood, meca del cine. El letrero de Hollywood, situado en la cima de la montaña Lee en Los Ángeles, es sin duda uno de los monumentos más emblemáticos a nivel mundial. Sin embargo, lo que hoy es un símbolo cultural se remonta a los primeros días de la industria cinematográfica, cuando el icónico letrero se erigió como una ingeniosa herramienta promocional. La idea del letrero de Hollywood nació en 1923 a raíz de un proyecto de construcción de viviendas. En aquel entonces, el desarrollador inmobiliario Harry Chandler ideó una lujosa urbanización llamada Hollywoodland en las colinas de Hollywood, y para promoverla, el visionario encargó la construcción de un imponente cartel publicitario. Cada una de las 13 letras originales medía 9 metros de ancho y aproximadamente 12 metros de alto. El letrero, concebido para permanecer en pie durante 1 año y medio, se convirtió rápidamente en un deslumbrante espectáculo visible a kilómetros de distancia. Sin embargo, el gigantesco cartel estuvo al borde de pasar a la historia en varias ocasiones. A finales de la década de 1940, por ejemplo, el letrero se encontraba en un estado de deterioro preocupante, lo cual llevó a la Cámara de Comercio de Hollywood a firmar un contrato con la ciudad de Los Ángeles para así llevar a cabo su reconstrucción. Fue durante este proceso que se decidió eliminar las últimas 4 letras del letrero original, dejándolo simplemente como Hollywood. Luego, en 1978, la Cámara determinó que el letrero requería una reconstrucción y estimó que el costo sería de unos $250,000. Sin embargo, gracias a una exitosa campaña pública liderada por el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, destacadas personalidades del mundo del espectáculo unieron fuerzas para llevar a cabo su restauración. A pesar de los múltiples daños, ataques y actos de vandalismo que ha sufrido a través de los años, el Hollywood Sign, hoy después de 100 años, continúa representando los sueños y aspiraciones de miles de personas e innumerables artistas. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América.
La cantante guatemalteca Sara Curruchiche, reconocida por sus interpretaciones y su talento, sigue dando buenas noticias para el país. Ahora su música recorrió los principales escenarios de Canadá y anunció fechas para llevar su música a los Estados Unidos. La artista fue confirmada para participar en varios festivales en Norteamérica, incluyendo el Brick Celebrate Brooklyn. El festival comienza el 7 de junio y es considerado uno de los eventos culturales más importantes de Nueva York, y la guatemalteca Sara Curruchiche hará su presentación el 18 de agosto. La cantautora guatemalteca se presentará el próximo 18 de agosto en Brooklyn. Un granito de maíz en el surco del tiempo, sembra de El escocés Brian Cox, protagonista de Succession, se manifestó el viernes con cientos de otros actores británicos en el centro de Londres para respaldar la huelga de sus colegas estadounidenses contra los recortes salariales y la amenaza de la inteligencia artificial. Imelda Staunton, Simon Pegg, Hayley Atwell y Jim Carter también participaron en la concentración en Leicester Square, el barrio de la capital con más cines emblemáticos. Con banderas del sindicato británico de actores, Equity, expresaron su solidaridad con su homólogo gremial estadounidense, el Screen Actors Guild. Más de 160,000 actores de cine y televisión estadounidenses se declararon en huelga la semana pasada, sumándose al movimiento iniciado hace varias semanas por los guionistas. En un museo neerlandés, los ritmos de la música hip hop resuenan junto a sarcófagos y estatuas. Los comisarios de la exposición aseguran querer ilustrar la influencia del antiguo Egipto en los artistas de raíces africanas, pero en el país norafricano no opinan igual. La muestra expone una fotografía de Beyoncé como la reina Nefertiti y un video de Rihanna bailando frente a las pirámides junto a unos bustos antiguos. La exhibición ha causado indignación en Egipto, que vetó a los arqueólogos del Museo Neerlandés en una excavación. El Servicio Egipcio de Antigüedades dijo que el museo falsificaba la historia con su enfoque afrocéntrico y denunció la apropiación de la cultura egipcia, según los medios neerlandeses. Algunos comentarios sobre la polémica en redes sociales eran de naturaleza racista u ofensiva, lamentó el Museo de Leiden. Volvemos con información electoral porque hay novedades con los candidatos de la UNE y Semilla que están en campaña de cara a la segunda vuelta. Volvemos con el informe. El Ministerio Público allana la sede del partido Semilla en zona 1 de la capital. El edificio fue rodeado por policías y durante la diligencia el juez Freddy Orellana pidió documentos a Bernardo Arévalo, quien se encuentra en gira de campaña electoral. Ahora bien, ustedes son agentes de Policía Nacional Civil. Como agentes de la Policía Nacional Civil son servidores públicos. Y la Constitución Política claramente establece que no se deben de acatar actos o resoluciones ilegales o que sean fuera del marco de la ley, principalmente la Constitución Política. Todo lo que está pasando ahorita ya está fuera de la Constitución y de la legalidad. Momentos tensos en el allanamiento que se realizó en la sede central del partido Movimiento Semilla esta mañana en la segunda avenida y 13 calle zona 1. Los agentes policiales rodearon el ingreso al edificio del partido político y los abogados intentaron ingresar, pero no se les permitió, solo a uno para asistir a 4 personas del área administrativa que se encontraban laborando en esa sede. Afuera, ciudadanos empezaron a llegar y lamentaron la situación. A la vez cuestionaron el accionar del Ministerio Público por la investigación que se realiza a Semilla de hechos que ocurrieron en 2018 en los procesos de adhesiones irregulares. Este es un grupo de corruptos, abusadores de poder. Ellos no están metiendo las manos, están mandando a esta señora del Ministerio Público y a Curruchiche a hacer la cosa que siempre han hecho con todos. Yo vengo porque a mí ya me pasó eso. Ya sufrí abuso de poder, corrupción, amenazas de muerte y todo, y por eso estoy aquí. Si algo me va a pasar, pues al menos estoy representando al pueblo de Guatemala.
El allanamiento duró 4 horas y afuera del edificio permaneció el fiscal nacional del partido Semilla, quien explicó que durante el operativo, el juez séptimo penal Freddy Orellana pidió documentos con plazo de 2 horas y los oficios estaban dirigidos a Bernardo Arévalo. No descartan que el próximo paso sea intentarle retirar de la inmunidad al presidenciable. Irónicamente nos está pidiendo lo que ya les entregamos, el contrato donde se hace constar ese trabajo que tenía un equipo para las adhesiones, y también está mandando a pedir un libro, el libro donde hacemos constar los registros de quién tenía a su cargo las hojas de adhesión. El documento que determina quién tenía a cargo las hojas de adhesiones no fue enviado debido a que estaban en curso los allanamientos. Los agentes fiscales y policías secuestraron los listados de afiliaciones del partido político Semilla, con la finalidad de empezar a cotejar la autenticidad y el consentimiento de los ciudadanos adheridos a la organización. Policías salieron con cajas plásticas y las subieron a autopatrullas mientras se gritaban consignas. Estos allanamientos se registran paralelos a la segunda vuelta de elecciones. Así transcurre este periodo para definir al próximo presidente del país, que está entre Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo de Semilla. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. En este momento nos trasladamos a la sede del Ministerio Público porque nos reportan que hay una manifestación frente a esta institución. Andrea Domínguez está en el lugar para describirnos el panorama en el lugar. Adelante, Andrea, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo se encuentra el lugar. Muy buenas tardes, Pamela. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Tal cual tú lo indicas, se cumple ya una semana de estas manifestaciones pacíficas que se están registrando. Comenzaron en el Tribunal Supremo Electoral, pero ahora se han trasladado hacia el frente del Ministerio Público, donde se concentran los guatemaltecos casi todas las tardes a realizar esta jornada de movilización y manifestaciones. Aquí hay diversas familias que han llegado también a colocar carteles para expresar su rechazo. ¿Qué los trae a manifestar? Consternados por los últimos acontecimientos que se están viviendo en Guatemala, donde se está irrespetando la Constitución, se están irrespetando los derechos y las garantías que todo ciudadano debemos de tener. Yo creo que es incalculable la pérdida que estamos teniendo en cuanto a la incipiente democracia, que en lugar de fortalecerla, la estamos realmente desapareciendo. Estamos sumamente preocupados porque queremos que se respete el voto del pueblo, que se respete el voto de nosotros, porque para eso se convocó a elecciones y ya basta de judicializar, ya basta de que haya interferencia de élites y de personas que están interesadas en desestabilizar el país, y nosotros queremos un país digno, un país que cambie, un país que en realidad nos dé oportunidades de seguir viviendo y de sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Muchas gracias, muy amable. Estas son unas manifestaciones que comenzaron alrededor de las 4 de la tarde y donde ya hay varias familias que se han retirado, pero vamos a finalizar precisamente con las diversas pancartas que traían los guatemaltecos, en las que incluso se puede observar palabras como hasta Otto Pérez tuvo más dignidad, renuncien ya, fiscales criminales, también el hecho de señalar que están robando el futuro y piden a los corruptos que se vayan. Tu indiferencia también se puede leer, la pagarán tus hijos y tus nietos. Acá al frente de las rejas que se han instalado en el Ministerio Público también han quedado ya algunas piñatas que fueron destruidas por los propios guatemaltecos y que en este caso encabezarían a la fiscal del Ministerio Público, María Consuelo Porras, también al jefe de la FESI y al juez Freddy Orellana. Esta es parte de lo que se vive en esta nueva jornada de manifestaciones, considerando incluso que para este domingo se ha convocado a una marcha y movilización que comenzaría en el organismo judicial y concluiría en este lugar. Pamela, esta es parte de la información con la cual yo retorno contigo a estudios con imágenes de Roberto López. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, con mucha precaución a tu retorno, que tengas una excelente tarde. La persecución del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla desató condenas de una larga lista de organizaciones nacionales e internacionales.
Estados Unidos incluso catalogó los allanamientos a la sede de Semilla como un gesto propio de las dictaduras. Estados Unidos subió de tono. Un cable de la agencia EFE, publicado por Prensa Libre, afirma que un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo a la agencia de noticias que usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que utilizan los gobiernos autoritarios, no solo en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo. Lo vemos en Cuba y Nicaragua. Forma parte del manual de las dictaduras, dijo el funcionario con condición de anonimato, según EFE. En una conferencia de prensa, la misión de observación electoral de Guatemala catalogó los operativos contra Semilla y la orden de captura contra Eleonora Castillo, registradora interina del TSE, como acciones intimidatorias que violan la supremacía del tribunal y buscan interferir con el curso de la segunda vuelta presidencial. Cuando ese uso de las acciones, de los mecanismos que existen, tiene un efecto que, lejos de fortalecer y ayudar a consolidar el proceso electoral, representa grandes amenazas y grandes riesgos, pues eso definitivamente es un motivo de preocupación. En un sentido similar se pronunció el Mirador Electoral, otro grupo de organizaciones que también presentó un amparo ante la CC para pedir que se proteja el balotaje del 20 de agosto entre la UNE y Semilla. Se pide que el Ministerio Público se abstenga de realizar allanamientos que no tienen asidero legal y tampoco que maximalicen el derecho penal al secuestrar documentos que bien pueden hacerlo con una solicitud o algo, porque se está generando una desestabilización con ese tipo de acciones. Sobre el amparo que el TSE colocó para evitar injerencia del MP en el proceso electoral, el CACIF se pronunció en una nota enviada a Guatevisión. Es importante que la máxima autoridad constitucional resuelva a favor de la protección legal, por medio de las prevenciones necesarias para que el evento eleccionario pueda llevarse a cabo, y de esta forma permitir que sean los ciudadanos quienes libremente decidan en las urnas, escribió Ignacio Lejárraga, presidente de la entidad empresarial. Por su parte, más de 40 organizaciones publicaron una carta abierta para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. El MP impulsó una política de persecución penal autoritaria y contra los derechos, escribieron las entidades, entre las que figuran la Universidad Rafael Andívar, UDFEGUA y la Red Rompe el Miedo. Esta crítica al MP de Consuelo Porras se escucha también a nivel internacional. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó el allanamiento a la sede de Semilla y llamó a detener de inmediato los ataques con fines políticos y respetar el proceso electoral y el sistema democrático. Así lo escribió en su cuenta oficial de Twitter. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, un órgano autónomo de la OEA, emitió otro comunicado en el que instó al Estado de Guatemala a garantizar la participación política en las elecciones generales y a evitar injerencias indebidas. La CIDH expresa su preocupación por injerencias en el proceso electoral en Guatemala y en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general, afirma el texto. Por último, la Unión Europea aseguró que está preocupada por los persistentes intentos de socavar la integridad de los resultados oficiales de las elecciones del 25 de junio. Así lo expresó un vocero del organismo en Twitter, donde también advirtió que los intentos de revocar el resultado de las elecciones tendrían un impacto inevitable en las relaciones internacionales de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Estudiantes del Centro Universitario de Occidente rechazaron las diligencias de allanamiento del Ministerio Público en el Tribunal Supremo Electoral y las acciones legales contra funcionarios electorales y advierten tomar medidas de hecho. Ante la crisis política que se vive en torno al proceso electoral, estudiantes del Centro Universitario de Occidente llevaron a cabo un plantón dentro de esta casa de estudios en rechazo a la judicialización de las elecciones. Este plantón es en pronunciamiento de los acontecimientos que se han dado recientemente, ¿verdad? De todo, bueno, creo que todos hemos estado al tanto de las acciones que grupos oscuros tratan de hacer para frenar la segunda vuelta, ¿verdad? El debido proceso democrático, ¿verdad? Sin embargo, esto es para hacerles saber a estos grupos que se intentan interponer
y bloquear la segunda vuelta, de que los estudiantes como organismo estudiantil y como agrupaciones, como organización, ¿verdad? Seguimos anuentes a lo que ellos puedan hacer, ¿verdad? Los universitarios advierten que tomarán acciones de acuerdo con el actuar de los funcionarios o entidades que a su criterio buscan frenar la segunda vuelta electoral prevista para el 20 de agosto entre las organizaciones políticas Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla. Y estamos dispuestos a actuar según sean las circunstancias que se den, ¿verdad? Y como lo amerite. Todos sabemos de que están actuando al margen de la ley, en compadrazgo con sus secuaces, ¿verdad? Que se encuentran en los poderes, tanto legislativo, judicial y desde el Ministerio Público también. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Tuc. Articulación Chimaltenango y el Grupo Garante para el Ejercicio del Poder Transparente entregó un manifiesto al Ministerio Público en Chimaltenango como medida de rechazo a las acciones que se han tomado en contra del partido político Semilla. Los dirigentes indicaron que las acciones atentan contra la democracia en el país y piden la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche. Consuelo Porras. También agradecemos la participación del público. El secretario departamental de Zacatepeques del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Leonel Rodríguez, renunció al cargo. Según el ex candidato a diputado, la decisión de renunciar se debe al acercamiento entre la candidata a la presidencia, Sandra Torres, y el diputado electo por Zacatepeques del Partido Cabal, Sergio Leonel Celis Navas, quien figuró en las filas de la UNE en el año 2006 y nuevamente se suma para apoyar en la segunda vuelta. El secretario indicó que esta alianza va en contra de sus principios y valores, por lo que toma distanciamiento y decide no activar ni apoyar a la UNE en la segunda vuelta. El acercamiento que durante esta segunda vuelta ha tenido el señor Sergio Celis Navas con la candidata. En otros temas, más de 100 personas fueron diagnosticadas con dengue clásico en Joyabaj, Quiché. Las autoridades de salud aseguraron que hacen su mayor esfuerzo para erradicar el mosquito que propaga la enfermedad. 183 personas se infectaron de dengue clásico en Joyabaj, Quiché. 2 de ellas fueron hospitalizadas. La directora del área de salud central del departamento aseguró que nebulizan los vectores que propagan la enfermedad en ese municipio. Además, mantienen el monitoreo en Zacapulas y San Andrés Acabajá por un posible brote de esa enfermedad. 79 hombres y 104 mujeres fueron las que salieron positivas. 2 de ellos fueron hospitalizadas dentro del hospital de Joyabaj. Estuvieron más que todo en observación para evitar que en algún momento este proceso pues los llevara a un dengue hemorrágico. La directora pidió a la población de Joyabaj, Zacapulas y San Andrés Acabajá evitar mantener agua reposada en chatarra, llantas y otros lugares propicios para que el mosquito se reproduzca y transmita la enfermedad. Expresó que esta es la temporada en que suben los niveles de dengue clásico en Joyabaj, pero este año sobrepasó el promedio normal. Este caso pues es el mosquito Aedes aegypti, que es el que propaga la enfermedad. Posiblemente en algún momento alguno de los pacientes pues migró hacia Joyabaj y ahí fue donde se inició la propagación, ¿verdad? Hacer una recolección de todos los elementos que tengamos en casas, patios, que puedan acumular agua de lluvia reposada por varios días, ya que esto viene a crear un ambiente idóneo para la procreación del mosquito. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. ¿Aún no ha pagado el impuesto de circulación de vehículos? Luego de esta pausa tenemos información de su interés. Además, volvemos con mensajes recibidos a Guate Reporta. Ya estamos de regreso. El próximo 31 de julio vence el plazo para el pago del impuesto de circulación. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene 3 formas de pago sin que el contribuyente se acerque a una entidad financiera. Si usted no ha pagado, ponga atención a la siguiente nota. Todo propietario de un automotor debe pagar anualmente el impuesto de circulación y el plazo vence el 31 de julio. Después de esa fecha, el impago del gravamen implica multa del 100% sobre el valor de este y el impago de intereses por el pago extemporáneo. Para facilitar el pago, la SAT ofrece algunas opciones para que el contribuyente cumpla con la fecha establecida. Así que si usted no ha pagado dicho impuesto, a continuación le damos algunas opciones para hacerlo. Previo a decidir la forma para el pago del impuesto de circulación, es importante tener a mano el documento de identificación personal
personal del propietario del vehículo y el número de placa del automotor. Posteriormente debe ingresar a Declaraguate y llenar el formulario del impuesto, llenar los datos y así el sistema indicará el monto a pagar. Luego deberá elegir la forma de pago. La primera opción es en la banca virtual del sistema, en donde solo se debe ingresar a Declaraguate y seleccionar la cuenta de la que desea hacer el débito. Otra opción es pagar en los cajeros 5B. En la pantalla deberá elegir la opción de transacción, luego elegir pagos varios y seleccionar la categoría de la SAT. Después elige el pago del formulario, ingresa los datos y podrá hacer el pago. Por otro lado, si usted desea pagar con VisaNet, con tarjeta de crédito o débito, debe ingresar al portal SAT en el apartado Cumplimiento Tributario y seleccionar la opción Otras formas de pago. Luego seleccionar la opción VisaNet y completar los campos solicitados. Aceptar los términos y condiciones y el sistema pedirá la forma de pago. Deberá ingresar el número de formulario para poder finalizar la transacción. Tras el pago del impuesto es importante imprimir la calcomanía y portarla en el vehículo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Invierte tu bono 14 de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono 14 seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Nuestra televidente Araceli se reportó de la ciudad capital y nos envió el mensaje que leemos a continuación. Quiero reportar a Empagua y a la Municipalidad de Guatemala que desde hace varios días hay fuga de agua en la 19 Avenida y 30 Calle A de la zona 5 en San Pedrito. Por favor a las autoridades que atiendan este reporte porque el agua es vida y hay que cuidarla. Así lo reportó. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras y seguros en las que puedas invertir tu bono 14. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros. Presentó. Y en más novedades, la convención de cómics más grande del mundo dio el disparo de salida en San Diego, California. Miles de coleccionistas y amantes del mundo de los cómics se acercaron a este evento para comprar y vender reliquias y conocer a los escritores e ilustradores más populares. Desde su primera edición en 1970, la asistencia a la convención Comic Con ha crecido desde 300 asistentes hasta las más de 135.000 personas que se congregan cada año en San Diego, según datos de la organización. Su Comic Con 2023 va a ser un éxito enorme porque saben que todos sus héroes favoritos van a estar aquí. Si bien la mayoría de los asistentes a este evento es joven, para Superman no hay edad límite. Okay, no hay edad para imaginar. No hay edad para volar, no hay edad para que tú toques el cielo con lo que quieras. Más allá de conocer a sus superhéroes favoritos, hay quienes prefieren aprovechar el tiempo para ampliar sus colecciones de cómics u otros objetos coleccionables. Pues si encuentro algo para mi colección, se lo compro. Es primera vez de alguien más con el que ando también. Y venimos con un amigo que ya ha venido varias veces. Él nos va a enseñar cómo hacer todo. A pesar de este entusiasmo, la edición de este año se ve salpicada por la falta de estudios como Universal y Marvel, que han decidido no acudir en respeto por la huelga de escritores y guionistas de Hollywood. Alex Segura, San Diego, Voz de América. Con eso ponemos punto final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Desde ya les deseamos un excelente fin de semana. Recuerde que los espero el lunes con más información a las 6 de la tarde. Nos despedimos con esta